Hola, nuevamente estoy con ustedes y les doy la bienvenida a la clase número 10 de nuestro taller de pintura. El día de hoy, un tema tan importante como los que hemos ido tratando en las clases anteriores, y eso es el color de las sombras. Bien, respecto a esta materia, hay muchas complejidades y hasta contradicciones. Nos estamos encontrando con esas complejidades y contradicciones todo el tiempo. Y a través de la clase vamos a ir viendo cuáles son y por qué se producen. ¿Ok? Bueno, lo primero es que cada vez que nosotros pintamos o estamos pintando un motivo y nos aparecen las sombras, nos encontramos con ese desafío de qué color poder poner en ese sector de la obra, en esa parte de la obra, ¿verdad? Y siempre es un problema distinto. ¿Por qué? Porque los motivos son absolutamente distintos. Cada vez vamos a tener que recurrir, ¿cierto?, a lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, que es el razonamiento del color. Es decir, no tenemos nosotros una fórmula exacta, ¿cierto?, para llegar al color que vamos a aplicar en las sombras. Y por ello tenemos que siempre estar razonando el color. Pero hay cosas que están sentadas, hay cosas que no van a cambiar, por lo tanto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Según mi opinión, son dos cosas que siempre vamos a encontrar respecto de las sombras. ¿Ok? Bueno, la primera de ellas es que pintemos el motivo que pintemos, siempre vamos a encontrar solo dos tipos de sombras. Muchos ya de ustedes deben saber esto. Una es la sombra propia, ¿verdad?, que es la que se produce en el mismo cuerpo opaco que estamos pintando, ¿cierto?, por el lado donde no refleja la luz, por el lado contrario al que refleja la luz, ¿verdad? Y la otra es la sombra proyectada o reflejada, perdón, que es la sombra que genera este mismo cuerpo opaco, pero que se refleja en una superficie distinta. ¿Ok? Bueno. Otro de los elementos que está siempre ya sentado en las sombras, en este tema, es que todas ellas llevan color azul. Es decir, cuando hablamos de sombra, ya estamos entendiendo que nosotros vamos a utilizar el color azul para las sombras. ¿Ok? En algunas va a ser en mayor proporción, en otras va a ser en menor proporción, en algunas vamos a poder percibir ese color azul y en otras no lo vamos a percibir, pero sabemos que va a estar presente, siempre está presente en las sombras el color azul. ¿Ok? Bueno, esas son dos cosas que siempre vamos a encontrar en todas las sombras que pintemos. Ahora, hay otra generalidad que se da constantemente cuando nos referimos a las sombras, pero que tiene sus excepciones. Y estas excepciones son porque hay muchísimos elementos, hay muchísimos factores que van influyendo en el color de nuestras sombras y que tienen que ver con la luz principalmente, ¿verdad? Bueno, esa generalidad es en realidad tiene que ver con la temperatura de la fuente de luz. Se dice que si yo tengo una fuente de luz cálida, las sombras que voy a tener como resultado van a ser frías. Y al contrario, si tengo una fuente de luz fría, voy a ver las sombras cálidas. Esto también está basado en el razonamiento del color, y se los voy a explicar de la siguiente manera. Miren, ustedes van a suponer, los voy a llevar a un lugar que les va a encantar ahora después que termine esta pandemia.
van a suponer que están en una playa en el Caribe, con mucho sol, extremadamente soleada, ¿ok? Es decir, van a tener una luz cálida que va a predominar, ¿cierto? Van a ver como todo más amarillo, ¿ok? O más anaranjado, como quieran llamarlo. Y a unos metros de ustedes van a ver una palmera grande, con hojas grandes y con una linda sombra. Si el calor va a ser tan fuerte en el lugar donde están parados, ¿cierto? Que van a coincidir conmigo, es que si se quieren refugiar de ese calor, se van a ir hacia esa palmera, ¿cierto? Y van a buscar la sombra de la palmera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan rodeados de calor que percibimos que debajo de la palmera la temperatura baja. O sea, nosotros ya no vamos a recibir los rayos directos del sol, sino es que los va a recibir las hojas de la palmera, ¿cierto? Y nosotros abajo de esa sombra vamos a estar mucho más cómodos. Tal vez la temperatura ni siquiera sea más baja ahí. Capaz, puede que sea igual o que sea un tanto más baja, pero nada importante como para que se me quite el calor. Pero la percepción visual que nosotros tenemos es que ahí vamos a estar mejor que a todo el sol, ¿verdad? Entonces se da esa generalidad de la que les estaba hablando. A fuente de luz cálida, sombra fría, ¿verdad? Bueno, si pensamos de esa manera, entonces, ¿por qué no podemos pensar lo contrario? Es decir, nos vamos a cambiar a un escenario completamente distinto. Nos vamos a ir ahora al sector de Chile Chico, hacia la cordillera, cerca de la laguna Heinimeni, ¿cierto? Y nos vamos a meter en una parte donde hay nieve, está todo nevado, ¿verdad? Y tenemos una luz fría en ese lugar. Entonces, sería lógico pensar de que si estamos rodeados de frío, sería entonces el color de las sombras lo vamos a percibir en colores cálidos, ¿cierto? Bueno, efectivamente así es, así funciona. Y eso también nos señala de que a luz fría, sombras cálidas, ¿ok? Ahora eso es la generalidad. Hay otros factores que van influyendo y lo vamos a ver cuando revisemos algunas imágenes, pero en general funciona así. Fuente de luz cálida, sombra fría, fuente de luz fría, sombra cálida. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a quedar con eso porque estas son la primera parte, ¿cierto? Lo que es fijo en la pintura, lo que siempre vamos a encontrar respecto de las sombras y esta generalidad que casi siempre se da, pero tiene sus excepciones, por supuesto. Y ahora vamos a pasar a revisar lo que es las sombras propias y proyectadas y cómo podemos manejar el color o cómo se los puedo recomendar para tener en cuenta algunos factores que les van a ayudar a encontrar esos colores de las sombras, ¿ok? Muy bien. Aquí ya tengo un poquito adelantado para no perder tanto tiempo, ¿cierto? Y lo que tengo acá es un muro, ¿cierto? Lo vamos a tomar como un ejemplo de un motivo. Claro, a nadie le va a gustar pintar un muro, menos como está acá, pero es solamente el ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces, si yo pongo una fuente de luz acá, vamos a suponer que tengo el sol por acá, ¿cierto? La sombra proyectada se me va a generar en esta zona, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner la dirección de la luz ahí. Usted sabe que la reflexión de la luz también va con todos los colores del arco iris, ya lo hemos conversado. ¿Bien? Bien, solo como ejemplo vamos a suponer que este muro es amarillo. Le vamos a dar el color amarillo. ¿Ok? Y vamos a suponer también que la luz que estamos recibiendo del sol en esta hora del día es una luz cálida. Bien, ahí tenemos. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es de qué color pintamos la sombra propia que va a quedar, ¿cierto?, en esta cara, de este lado, porque es la cara contraria a donde se refleja la luz, ¿verdad?
Entonces, lo primero que vamos a pensar, si el muro es amarillo, probablemente donde refleja con mayor intensidad la luz acá va a ser un amarillo claro, ¿verdad? Porque va a estar dando mucha más luz. Pero el muro siempre va a ser amarillo, por lo tanto, en general, el color base que vamos a tomar para las sombras y de todas maneras va a ser amarillo. Bien, pero ese color amarillo no va a ser igual al amarillo donde refleja la luz, ¿verdad? Es decir, como está en sombra, va a ser más oscuro. Va a ser más oscuro, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo para oscurecer o pintar esta zona de un color más opaco, más oscuro? Voy a buscar dentro de mis pigmentos el color más oscuro que tengo, tal vez, o voy a pensar en tomar un tubo de color negro y aplicar ese negro al amarillo para oscurecerlo, o un tierra sombra tostada. Bueno, ya hemos hablado del uso de los negros, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, en definitiva, es aplicar las técnicas que hemos venido aprendiendo durante este taller. Es decir, para oscurecer el color, lo que voy a hacer es aplicar a este amarillo su color complementario. Lo voy a estar oscureciendo y lo voy a estar agrisando al mismo tiempo, ¿verdad? Y ese color complementario, en este caso, es el violeta. ¿Ya? Eso por una parte. Y lo otro es que, lo que les dije al principio, todos los colores de las sombras llevan azul, por lo tanto le vamos a agregar azul. Bien, si el color no se me oscureció lo suficiente, ¿cómo lo oscurezco más? Aplicando un poquito más del color base y un poquito más del complementario. Si lo quiero enfriar más, porque decíamos que a luz cálida, sombra fría, un poquito más de azul. Y así voy obteniendo un color, ¿verdad? Y vamos a suponer que voy a tener una mezcla de ese color aquí y le voy a poner mezcla sombra propia, ¿verdad? Bien. Luego voy a suponer que el lugar donde está emplazado este muro, toda esta zona, es pasto. Y por lo tanto aquí le voy a dar un color verde. ¿Ok? Vamos a suponer que esto es verde. Por el hecho de estar en sombra, ¿cierto? Esta zona de la proyección del elemento que estoy pintando, del cuerpo que estoy pintando, no deja de ser verde. Por lo tanto, vamos a lo mismo, ¿cierto? El color de la sombra acá, el color base va a ser verde. Pero va a ser verde más oscuro que el que tengo acá. Por lo tanto, oscuro. ¿Bien? ¿Y cómo lo voy a oscurecer el verde? Aplicando la misma técnica, es decir, aplicando el complementario, color complementario, que es en este caso el rojo, y más azul, ¿cierto? Todas las sombras llevan azul. Si lo quiero oscurecer más color base, más complementario. Si lo quiero enfriar un poquito más de azul, porque el color azul siempre lo tenemos que relacionar con la temperatura fría del color, ¿ok? Bueno, de esa manera voy a obtener una segunda mezcla. Y le voy a poner mezcla sombra proyectada. Sombra proyectada. Bien, voy a tener dos mezclas. Ahora lo que nos tenemos que preguntar, si yo tengo esta mezcla, ¿pintaré toda esta superficie con esa mezcla, es decir, de manera pareja, o no va a ser así? Y lo mismo acá, si con esta mezcla voy a pintar absolutamente todo esto parejo, bueno, eso no es así, no funciona así. Y ahora les voy a explicar por qué. Voy a borrar un poco acá, porque esto ya lo tenemos claro. Ya tenemos claro cómo tenemos que oscurecer el color. Voy a dejar solamente las mezclas ahí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de reflexión de la luz, hay tres tipos de reflexión. Una que es la reflexión regular,
la reflexión difusa y la reflexión mixta. En pintura, la reflexión mixta casi no se ve y casi no se utiliza, por lo tanto la vamos a dejar inmediatamente fuera. Y les voy a explicar de qué se trata la reflexión regular y la reflexión difusa. Primero, la reflexión regular funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tenemos una poza de agua, una poza con agua limpia. Por lo tanto, lo que nos va a generar esto es un efecto espejo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando la luz, ¿cierto?, que tenemos junto con los 7 colores reflecta sobre esta poza de agua, ¿cierto?, que tiene ese efecto espejo? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una reflexión regular, porque como esto es liso y hay un efecto espejo, ¿cierto?, todos los colores van a reflectar luego en una misma dirección, ¿ok? Es decir, no hay variantes en este efecto. Es como si yo pusiera un espejo en el suelo, ¿cierto? Y de acuerdo al ángulo que llega la luz, ¿cierto?, va a reflectar en un ángulo distinto, ¿verdad? Muy bien. Esto prácticamente tampoco lo vemos en algunas ocasiones, en algunos motivos muy especiales, ¿verdad? Cuando tenemos agua, puede ser. Pero ¿qué ocurre normalmente con los motivos que estamos pintando? Que no tenemos estos efectos de espejo, por lo tanto aquí esta superficie es irregular o es rugosa, como quieran decirlo. En este caso, si es pasto, va a ser así, ¿cierto? Ahora, la reflexión difusa funciona de manera distinta. Vamos a suponer que llegan todos los colores, la luz aquí, con los 7 colores del arco iris, y lo que va a ocurrir aquí es que algunos, por esta rigurosidad que se produce aquí, algunos se van a reflectar hacia allá, otros hacia arriba, otros hacia allá y otros derechamente hacia atrás, ¿ok? Porque depende exclusivamente de la superficie que tengamos acá abajo si vamos a tener esta reflexión. Ahora, ¿por qué esto es importante para establecer el color de las sombras? Por una razón muy sencilla. Porque si esta reflexión se produce hacia atrás, yo voy a tener este color verde del pasto, lo puedo tener por acá también, ¿ok? No con toda la intensidad, ¿cierto? Pero puedo tener rastros de este color verde acá. Y respecto de la sombra proyectada, lo que voy a encontrar normalmente es que en esta zona voy a tener colores más claros. Y donde llega menos la reflexión de la luz, que normalmente es en esta zona, voy a tener colores más oscuros, ¿ok? Por lo tanto, eso tengo que considerarlo al momento de que tengo estas dos mezclas, ¿cierto? Para no pintar esto de manera pareja. Tengo que razonar, ¿cierto? De acuerdo a la luz que tengo, si uno de estos colores, del color verde, por ejemplo, tengo mucha reflexión hacia arriba, normalmente voy a tener esto un poco más claro, ¿cierto? Y con algo de verde, ¿bien? Y la parte de acá siempre va a ser un poco más oscura. ¿Por qué? Porque es natural, llega menos reflexión de luz. Bien. Con esto creo que ya no puedo explicarles más, porque cada motivo, como les decía, es distinto a otro, ¿cierto? Pero son cosas que tienen que tener en consideración a la hora de decidir qué color le van a poner a las sombras, ¿cierto? Y cómo van a ir haciendo esos matices que son súper importantes. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver unas imágenes en pantalla. Anduve todo un día buscando imágenes, pero lamentablemente las imágenes de internet en general están todas tratadas, por lo tanto tuve que recurrir
a imágenes de fotografías que tomé yo personalmente o que tomó algún familiar, en el caso que aparezca yo en alguna de ellas. Parece que aparezco por ahí en una. Pero vamos a ver eso para explicarles, ¿cierto? O para que vean que lo que hemos conversado realmente se produce de esa manera. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir a ver unas imágenes. Bueno, en esta primera imagen nos vamos a ir a viajar a la carretera austral en la cercanía de Caleta Tortel. Lo que podemos ver aquí es una pasarela de madera y lo que tenemos es una luz cálida. ¿Por qué sabemos que es una luz cálida? Porque acá donde tenemos la mayor reflexión de la luz solamente podemos ver colores cálidos, ¿ok? Tanto en ese cerro que está allá como en el pasto, los árboles, son todos colores cálidos, ¿ok? Entonces vamos a tomar una muestra para que ustedes se den cuenta de la diferencia que existe entre la fuente de luz y la sombra. Y vamos a tomar acá, vamos a suponer que estamos parados acá en esta pasarela, allá, y vamos a tomar una muestra para ver de qué color aparece. Se dan cuenta que es un color que tiene rojo, ¿cierto? Es un color bastante cálido, es un color claro, ¿cierto? Porque hay mucha reflexión de luz, pero tiene algo de rojo. ¿Bien? Bueno, vamos a tomar de acá de la sombra, suponiendo que nosotros estamos parados acá, en la parte de la sombra de la pasarela, y miren lo que aparece ahí. ¿Se dan cuenta? El color que tiene un azul muy marcado, es decir, es un color frío, y se nos da la constante a fuente de luz cálida, sombra fría. Bien, bueno, vamos a ir a otra fotografía. Miren, en este caso el ejemplo que les di al principio, esta es una fotografía, vamos a cambiar un poquito ahí eso. Esto es Brasil, una fotografía que se tomó en Brasil. Lo que les decía, una playa, ¿cierto? Con muchísimo calor, ¿cierto? Es todo cálido acá. El agua, obviamente, siempre el agua se nos va a ver de un color más frío, ¿cierto? Aunque en Brasil el agua es tibia, pero siempre vamos a tener esa percepción de que el agua tiene un color más frío. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer acá, vamos a tomar una muestra de acá de la arena, ¿cierto? Y vamos a ver qué eso nos presenta. Miren, nuevamente tenemos un color cálido, un color bien claro porque tenemos mucha reflexión de luz y cálido. Vamos a tomar una muestra acá de la sombra proyectada que nos está dando ese carrito, ¿cierto? Donde se venden frutas, y vamos a ver qué resultado vamos a tener ahí. Fíjense, como de nuevo aparece el azul, pero ya no es ese azul tan intenso. Es decir, lo que ocurre aquí es que hay mucha reflexión de estos colores cálidos incluso sobre la sombra. Es decir, es un color frío, pero no es tan frío como el que vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a otra fotografía, y en este caso nos vamos a ir a un lugar que se llama el Valle Lunar, que queda en Chile Chico hacia la cordillera, ¿cierto? Y nuevamente tenemos, predomina acá los colores cálidos. Vean ustedes, están todos anaranjados, con algo de amarillo, con algo de verde, pero siempre muy cálido, ¿cierto? Más empujado hacia los naranjas. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar una muestra acá, eso está en sombra, vamos a tomar una muestra acá de cualquier lado, ya, de ahí. Y se dan cuenta que es muy cálido ese color, es un color verde anaranjado, ¿cierto? Muy cálido y muy quebrado, ¿ok? Vamos a tomar ahora una muestra de acá donde está la sombra proyectada de esta roca grande que está ahí, y vamos a ver lo que pasa. ¿Se dan cuenta cómo aparece el azul inmediatamente? Por eso les decía que todas las sombras llevan azul. En algunas las vamos a notar más que en otras. En este caso podemos ver el azul ahí, ¿verdad? Y podemos ver que es inmediatamente un color frío, ¿ok? Sobre todo respecto de la muestra que tomé primero. Bien. O sea, nuevamente la constante se nos está dando. Bien. Vamos a ver otra fotografía ahora. Miren,
Fíjense lo cálido de esta fotografía. Esto está tomado en Perú, en una parte, por ahí cerca de Ica, en Perú, se tomó esta fotografía. No se fijen por el mono que está ahí, porque vamos a preocuparnos solamente de la sombra. Miren, es absolutamente cálido todo el ambiente que se genera aquí. Tengo cálidos por todos lados y lo vamos a ver al tiro. Fíjense, vamos a tomar de por ahí, ya, de cualquier lado, sí, da lo mismo porque es todo cálido. Miren, cuánta calidez encuentro en ese color, ¿cierto? Pero voy a tomar ahora una de las sombras proyectadas que está dando mi cuerpo ahí y vamos a ver qué nos encontramos. Nos encontramos también con un color cálido. ¿Por qué? Porque es tanta la influencia de estos cálidos acá y es tan pequeña la sombra que yo estoy generando que la sombra también está recibiendo la reflexión de esos cálidos, y el pantalón que yo estaba vistiendo en ese momento creo que era de color verde, por lo tanto también se produce una reflexión de la luz, ¿cierto?, del verde de la ropa que yo estaba usando sobre la sombra. Por eso les decía que son tantos factores los que influyen, y en este caso no podemos percibir el azul. ¿Se dan cuenta como no todo el tiempo se da de que a fuente de luz cálida, sombra fría? Claro, es un poco más fría, es más frío esto, pero no se percibe el azul, sigue siendo un color cálido, ¿ok? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta todo el tiempo hay que estar razonando sobre el ambiente que se genera aquí, ¿ok? Bueno, vamos a cambiar a otra fotografía. Cuesta mucho encontrar fotografías con luz fría, porque nosotros generalmente cuando nos gusta tomar fotografías cuando tenemos el sol ahí fuerte, ¿cierto?, para que salgan lindas las fotos. Pero en este caso encontré esta fotografía que es del lugar que les mencionaba antes, ahí cerca de la laguna Geinimeni, carretera austral, Chile Chico, sector de Chile Chico, y encontramos esta escena, ¿cierto? Luz fría, todo lo que nos rodea es frío. Vamos a ver si es cierto, si se da la constante. Voy a tomar una muestra de aquí de la nieve. Fíjense ustedes, para los que pintan la nieve blanca, miren, voy a mostrarles que la nieve, lo voy a subir un poquito esto para que se vea un poquito más grande. A ver, ahí. Fíjense que la nieve no es blanca, la nieve es azul, ¿ok? Así que no me pinten la nieve blanca, por favor. Bien, tenemos ese el color de la nieve, y vamos a tomar de acá de las sombras que producen estos árboles de acá, y vamos a ver qué pasa. Se dan cuenta que el color es más cálido, es muchísimo más cálido, pero tiene siempre la influencia de los colores fríos del ambiente, pero este color tiene algo de rojo, por lo tanto es absolutamente más cálido que la primera muestra. Bien, entonces se nos da de nuevo la constante: a fuente de luz fría, sombras cálidas, ¿ok? Bien. Les quiero mostrar esta fotografía también, que esto es ahí en Río Puerto Tranquilo. Esta es la Catedral de Mármol, ¿cierto? Ahí cuando uno hace ese viaje a las capillas de mármol se encuentra con la Catedral de Mármol, que es esta. Y pese a que acá estamos viendo un ambiente frío, ¿cierto?, por el agua, ¿cierto?, y porque esa zona en general es más fría, siempre es más fría, la fuente de luz que nosotros tenemos cuando se tomó esta fotografía es cálida. ¿Y cómo sé que es cálida? Porque si yo tomo muestras de los colores que tengo acá, donde está reflectando la luz, porque la luz viene, ¿cierto?, desde izquierda a derecha en este caso. Bien, y nos encontramos que los colores que yo tome por acá van a ser colores cálidos. Fíjense ustedes. Voy a tomar uno de acá abajo. Miren, son solamente colores cálidos. ¿Por qué? Porque la luz que está reflectando ahí es una luz cálida. Bien, y ahora me voy a ir al otro extremo. Fíjense ustedes, voy a irme acá al final, donde se está produciendo una sombra propia en esta imagen, y fíjense ustedes cómo cambia la temperatura del color. Miren,
ahí ya tenemos colores absolutamente fríos, ¿cierto? A pesar de que esto tiene algo de rojo, pero es un color frío porque predomina el azul. ¿Bien? Miren, de donde yo tome por acá, voy a encontrarme con colores fríos. Miren, fíjense. Voy a tomar otro de acá y nuevamente colores fríos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo me voy aproximando aquí a donde voy recibiendo, ¿cierto? Voy saliendo de la sombra y me voy acercando a la luz cálida. Fíjense cómo el color va inmediatamente calentándose un poco, miren, fíjense. Se dan cuenta como ya el color va cambiando y ya voy saliendo de los fríos y me meto en los cálidos. ¿Por qué? Porque la reflexión de la luz ahí es cálida. Fíjense, colores absolutamente fríos, cálidos, y ahí se produce el cambio. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro que les quería mostrar, que es también súper importante, el por qué ustedes no pueden pintar una sombra pareja, ¿cierto? Todo el mismo tono. Y también cuando refleja la luz, cuando la luz está reflectando en una superficie, tampoco se pinta parejo. Lo vamos a ver en esta imagen. Miren, esta es una imagen de una toma que se hizo de un edificio ahí común y corriente en Cuba, en una provincia de Cuba. Bien, no sé si ustedes alcanzan a notar, pero el color que tengo acá arriba no tiene nada que ver con el color de acá abajo. Es decir, acá arriba yo tengo un color claro, anaranjado claro, que es frío, de tendencia fría. Y lo que tengo acá abajo es un color anaranjado más oscuro y ya tiene una tendencia cálida. Miren, lo vamos a ver para que ustedes vean si hay razón o no hay razón en esto. Lo vamos a subir un poquito esto para que se note bien. Ya, y aquí tengo el color que está arriba. Se dan cuenta que es un anaranjado, pero ya está tendiendo al azul. Tiene algo de azul ahí, ¿ok? Y si yo tomo lo de acá abajo, aquí está dando todo el calor, está dando todo el sol, ¿cierto? Y luz cálida. Bien, tenemos que también es cálido, pero el color es absolutamente distinto. Entonces, cuando ustedes pinten cualquier superficie, sea donde está reflectando la luz o sea una sombra, nunca se pinta toda del mismo color. ¿Por qué? Porque acá abajo, acuérdense cuando hablamos de la reflexión difusa, acá abajo, ¿cierto? Hay otros elementos donde está reflectando la luz y está trasladando estos colores a la zona más baja del edificio, ¿ok? Eso también es parte del razonamiento. No hay una fórmula para saber esto, solamente hay que razonar. Si tengo elementos acá que me pueden reflectar luz hacia el edificio, me va a cambiar el color, ¿ok? Bueno chiquillos, hemos llegado al final de esta clase. Creo que con esto ya ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones, haciendo los ejercicios, observando mucho, ¿cierto? Y van a poder encontrar la solución al color de las sombras que a veces nos pone de cabeza, ¿verdad? Bueno, los dejo invitados para la próxima clase, la clase número 11, donde vamos a tratar los colores tierra en la pintura, que también es un tema importante. Nos vemos, chicos, en la próxima clase. Chao, chao.